Estimados amigos y amigas, bienvenidos, muy buenos días. A nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, estamos muy contentos en recibirlos esta mañana. Para Fundación Casa de México en España, es un honor darles la más cordial bienvenida al primer encuentro de las letras iberoamericanas, un auténtico suceso en el panorama de la literatura iberoamericana y en el privilegiado marco de la escena cultural madrileña. Organizado en conjunto con el Centro de Estudios Mexicanos UNAM España y la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, el encuentro que comienza el día de hoy convoca a muchos de los protagonistas de la literatura escrita en español en la actualidad. Distribuido a lo largo de 3 días y 10 sesiones, el encuentro constituirá un espacio excepcional para reflexionar, analizar y descubrir temas y géneros en un marco común, la lengua española. En el contexto mundial que ofrece la pospandemia, los panelistas abordarán la relación entre la literatura, la memoria, la política y la resistencia, desde el punto de vista del escritor y del intelectual iberoamericano. De la misma manera, le tomarán el pulso a géneros como la narrativa, el ensayo o el teatro, desvelando cuál es la situación en la que se encuentran en este momento, cuáles son las relaciones que se establecen entre sus distintos protagonistas y qué puentes han tenido entre España y los países latinoamericanos, en especial con México. Desde una perspectiva general, se reflexionará también sobre el lugar que ocupa la literatura escrita en español a nivel mundial y la literatura en lengua española como territorio destino para escritores de otras latitudes. En suma, como podrá observarse, el primer encuentro de las letras iberoamericanas surge con una firme vocación panhispánica, reconociendo la vigencia de los territorios de la Mancha y convocando a sus principales actores, con la finalidad de establecer un espacio para conversar y discutir sobre nuestras literaturas. A nombre de Fundación Casa de México en España, quiero dar las gracias a las escritoras y los escritores que aceptaron la invitación a participar en este primer encuentro, y de manera muy especial a los curadores de este ambicioso proyecto, Alessandra Saavedra, coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM, a Fernando Iwasaki, escritor y profesor en la Universidad Loyola Andalucía, y de manera muy especial a Jorge Volpi, escritor y director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, así como a todos los equipos que hacen posible este primer encuentro. Que disfruten y sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos los asistentes que nos acompañan de manera presencial y virtual a través de las redes sociales de la Fundación Casa de México en Madrid, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM España y de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana en este primer encuentro de las letras iberoamericanas ELI 2022. Quiero tomar unos segundos para agradecer de manera especial la presencia de Rosa Beltrán, quien además de ser una de nuestras autoras invitadas, es la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, instancia universitaria que apoyó e impulsó desde el primer momento la realización de este encuentro. A la maestra Anel Pérez, titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y desde luego a todos y todas las autoras, amigos, que de manera entusiasta han aceptado hacer parte de este nuevo proyecto. Pero sobre todo, quiero expresar nuestra gratitud por la asistencia y la participación del público que nos acompaña, lectores curiosos para quienes están pensados los diálogos que disfrutaremos durante los próximos días. Finalmente, aprovecho para reconocer el valioso trabajo de un equipo incansable que ha colaborado en la realización de este evento, sin quienes todo esto sería imposible. Diego Celorio, Susana Pliego, Sandrina Ortega, Carla Morales, José Carlos Morales, Citlali Pérez, Nuria Sarduni y nuestra diseñadora Alejandra Céspedes. Es mi deseo que este sea el inicio de una serie de encuentros que se repitan año tras año y que ELI se convierta en un espacio anhelado entre las y los autores que se encuentran hermanados por una misma lengua, para compartir, discutir y reflexionar sobre el mundo literario contemporáneo. Sin más, para la inauguración formalmente,
Le cedo la palabra a nuestro querido Jorge. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias en verdad por acompañarnos. A nombre sobre todo del rector Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida tanto a las escritoras, los escritores y el público que nos acompañan esta mañana y que lo seguirán haciendo a lo largo de las siguientes jornadas. Quiero agradecerle muy enfáticamente a Jimena Caraza y a todo el equipo de la Casa de México, nuestro aliado principal en este proyecto, que nos reciben aquí el día de hoy en este magnífico espacio. Parte de la intención de este encuentro es que también la cultura mexicana en su conjunto se vea. Tenemos una exposición de Frida Kahlo con obras originales aquí mismo, artesanía magnífica de México, y una librería con muchos libros de los autores que están aquí presentes y de numerosísimos autores españoles, hispanoamericanos y mexicanos. Agradecerle también a nuestros otros socios, a la Feria del Libro de Madrid, donde iniciaron estas conversaciones la semana pasada, y a su directora Eva Urue. Agradecerle también a la Casa de América Cataluña, que colabora con nosotros o nosotros con ellos para que varios de los autores estén primero aquí y luego en Barcelona la semana próxima en un encuentro semejante en el que nos hemos también hermanado. Agradecerle, por supuesto, a Rosa Beltrán en su doble papel de escritora y coordinadora de difusión cultural, a todo el equipo de la coordinación, a Anel Pérez, directora de literatura, y a todos los equipos nuestros que han hecho posible justamente este encuentro. En mi caso particular, sin el trabajo de Diego Celorio, de Sandrina Ortega, de Víctor Hernández, no podríamos haber llegado hasta aquí. Con algunos de los que están aquí presentes rememorábamos el año 1999 en el que nos conocimos, en uno de los primeros encuentros de escritores españoles e hispanoamericanos que tuvieron lugar para nuestra generación en ese momento en Casa de América, organizado por la editorial Lengua de Trapo. Ese primer encuentro hizo que muchos de nosotros nos conociéramos y que descubriésemos que éramos escritores latinoamericanos y que podíamos entablar una amistad literaria sin imaginar que se prolongaría tanto en el tiempo. Ahí nos conocimos con Fernando Iwasaki, a quien le agradezco también enormemente el trabajo que ha desarrollado aquí en este congreso, y varios amigos más que se encuentran también en esta aula. Unos años después, ya siendo amigos, Fernando y yo, Santiago Gamboa, Cristina Rivera Garza, acudimos a otro encuentro particularmente importante para nosotros en Sevilla en el año 2003, acompañados por dos figuras clave de la literatura latinoamericana de dos generaciones distintas, Guillermo Cabrera Infante y nuestro también llorado Roberto Bolaño. En esa ocasión también estaba nuestro amigo Ignacio Padilla y los tres ya nos han dejado. Pero estos congresos, que no se han repetido con tanta frecuencia en Madrid y en España desde entonces, han servido de una manera asombrosa, no solamente para difundir los vínculos entre la literatura de los dos lados del Atlántico, sino para que en realidad también esa diáspora que es cada país de América Latina pueda encontrarse a través de sus escritores. Para nosotros, por lo tanto, es tan importante estas charlas que tenemos aquí como los encuentros informales que se llevan a cabo posteriormente entre distintos escritores de distintas generaciones, a las que hemos querido invitar en esta ocasión. Y también, por supuesto, con el público que nos sigue aquí hoy, y también con el que estará siguiéndonos constantemente, tanto en las grabaciones como en las transmisiones que estaremos haciendo, gracias también al apoyo de la Cátedra Carlos Fuentes. Muchísimas gracias, Alejandra, por todo el trabajo igualmente en esta ocasión y a todo tu equipo, y también de la Dirección de Literatura de la UNAM y de la propia Casa de México. Quiero agradecer entonces este inicio de nuestros encuentros formales a las dos rosas. En algún momento pensamos si ponerle la Guerra de las Rosas o la Paz de las Rosas a esta mesa en la que estamos aquí.
En cualquiera de los casos, agradezco mucho a las dos Rosas y a Fernando por iniciar estas charlas formales y los invitamos a todas y a todos a que nos sigan acompañando a lo largo de estos 3 días en donde creemos que la vocación crítica y la visión desde la literatura de los problemas de nuestro tiempo será otra vez muy útil para reencontrarnos doblemente después de 2 años de pandemia, de ciertas turbulencias entre México y España, y que este sea un camino justamente para seguir dialogando, como lo seguimos haciendo desde hace año 99, otros 23 años de aquí en adelante. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenos días. Muy buenos días, creo que ahora sí se me decía. Que muy buenos días. Yo no voy a repetir las gratitudes que las han enumerado de manera muy minuciosa quienes me han antecedido en la palabra, pero sí quiero detenerme en la gratitud a los escritores y escritoras que nos acompañan, porque todos tenían unas agendas muy complicadas. Hay compromisos simultáneos en diferentes lugares, no solo de España, sino del mundo. Y entonces nos ha parecido a quienes hemos estado organizando que es muy importante darle las gracias, Rosa y en general a todos y todas que han hecho el esfuerzo enorme de dedicarnos un tiempo durante esta semana. Quiero agregar algo más a lo que ha dicho Jorge y me parece que es algo que va a servir de introducción a esta charla. En primer lugar, en el año 99, a lo mejor pues quienes nos reunimos en Madrid, convocados por Lengua de Trapo, que además estaba publicando una novela de Héctor en ese momento, pertenecíamos más o menos todos nacidos en los años 60, pero sin embargo ahora tenemos escritores y escritoras de los 70, de los 80, reunidos todos a lo largo de estos días y creo que eso enriquece mucho esta reunión. Y además hemos procurado que en los diálogos, en las mesas, haya escritores de ambas orillas, como en este momento, porque no nos entenderíamos como escritores, como escritoras, si no tenemos el diálogo presente con España, con América Latina, con las editoriales, con las universidades y con los eventos que habitualmente nos convocan. Y dentro de esa idea que además Carlos Fuentes definió como el territorio de la Mancha, pues existe una mancha extraterritorial, existe una mancha de hablantes de español, pero que no han nacido en el español y hemos querido darles un lugar también en estas sesiones. Tenemos la posibilidad ahora de conversar con Rosa Montero y con Rosa Beltrán. Como me ponga a enumerar las obras de cada una de ellas, vamos a invertir 15 minutos más. Y yo creo 15 minutos más en cada una de ellas. Entonces, creo que lo más importante aquí es hacer hincapié en la última publicación, que además en la Feria del Libro van a hacer presentaciones, El peligro de estar cuerda, que es la última publicación de Rosa Montero, y Radicales Libres, que es la última publicación de Rosa Beltrán. Para mí ambas son escritoras muy queridas y admiradas. He hecho siempre un esfuerzo de estar al día de sus publicaciones y voy a procurar de que en la conversación que vamos a mantener ahora poder plantearles al menos 6 temas sobre los cuales seguro luego habrá más repreguntas y más intercambios de ideas, pero eso es lo que nosotros deseamos reivindicar en este primer encuentro de las letras iberoamericanas. La conversación, el diálogo, el intercambio de ideas. Nadie va a leer una conferencia, nadie ha traído nada escrito específicamente para hablar de los temas sobre los cuales nos hemos procurado reunir. Deseamos una conversación en la que además luego se pueda integrar la audiencia, ustedes aquí presentes tendrán un momento también para intervenir. Y entonces, como tampoco se trata, y tenemos aquí a 2 autoras muy conocidas, tampoco se trata de que una hable de la obra de la otra y viceversa. Yo querría comenzar con una pregunta aparentemente muy sencilla, pero creo que podría servir de introducción.
me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Rosa Montero, ¿qué le debe Rosa Montero a la literatura mexicana? ¿De qué manera la tradición literaria mexicana ha sido importante para Rosa Montero? Y a la vez, a Rosa Beltrán, la pregunta a la inversa. ¿Por qué ha sido importante para ti la literatura española? ¿Qué le debes a los autores, a las autoras españolas? Y que sea además esta pues, la primera forma, la primera pregunta para empezar este encuentro de las letras iberoamericanas. ¿Quién desee comenzar de las dos? Pues yo misma por edad. Bueno, primero qué maravilla estar aquí. No conocía esta espléndida sede, pasaba por delante y siempre me parecía preciosa. Y qué buena idea volver a reunirnos en unos encuentros semejantes. Y luego hacía siglos que no estaba en una sala tan llena de autores que leo todo el rato, ¿no? O sea que tantos amigos escritores que me encantan aquí y a los que sigo, empezando por los que están aquí en la mesa. Y Fernando, muchas gracias por invitarme. Os contaré que yo nací, crecí en mi adolescencia y primera juventud bajo la dictadura de Franco, ¿no? Una dictadura larga, sobre todo, como la nuestra, una de las cosas que destruye es el tejido cultural, ¿no?, de un país. Entonces, en España no leíamos, ni mi generación, no leíamos a los autores españoles contemporáneos, salvo alguna excepción. No los leíamos porque no tenías confianza. Esa destrucción del tejido cultural hace que fuéramos el país en aquella época que menos periódicos leía en toda Europa, como es lógico, cómo vas a leer unos periódicos completamente censurados. Y luego tampoco había como una fluida relación con los propios autores, que es uno de los principios básicos de salud cultural de un país, ¿no?, leer a sus propios autores. Entonces yo la verdad es que mi generación, no solo yo, mi generación y la inmediatamente siguiente, la mía, pues nos educamos, y yo personalmente me eduqué en la lengua contemporánea con la literatura latinoamericana, con el boom latinoamericano y aledaños, ¿no? Digo boom y aledaños, pues Borges, que no era el boom también, ¿no? Entonces, y dentro de educarme y de descubrir que la literatura, que la lengua española podía dar lugar a obras tan absolutamente maravillosas, de las mejores que se estaban escribiendo en aquella época en el mundo, pues dentro de esa gran locomotora que fue el boom, pues la literatura mexicana fue esencial. O sea que fue uno de los grandes hitos constructores de mi mirada sobre la literatura contemporánea y sobre la lengua española. Juan Rulfo, Elena Garro, por ejemplo, ya que tengo una vena muy fantástica, ¿no?, una parte de vena fantástica en mi literatura también y desde luego en mi gusto lector, para mí fueron esenciales. Diré que además su mundo fantástico me parece más cercano al mío que el de García Márquez, digamos, ¿no? O sea que realmente dos autores absolutamente esenciales en mi construcción de la mirada del mundo. Y bueno, luego ya todos los demás, digo, esto es como algo emblemático mío, ¿no? Pero claro, estaban todos los demás, por supuesto que Carlos Fuentes, por supuesto que Octavio Paz, ¿no? Y luego ya los siguientes, porque es que realmente la literatura mexicana es potentísima, ¿no? Es potentísima. Después han venido ya las otras generaciones, ¿no? Pues Villoro, Mastretta, las otras generaciones, Volpi, que se nos ha ido. Volpi, está ahí detrás. Volpi, Padilla, pobrecito Nacho Padilla, joder, tan joven, ¿no? Y bueno, no os voy a citar aquí, hay montones también, otros autores, no quiero quedarme con muchos fuera, pero también voy a decir que sigue siendo potentísima la literatura joven mexicana, ¿no? Con gente como Aura Gilonen, que cuando leí Su campeón gabacho, ¿verdad?, que ha escrito con 19 años, me dejó alucinada, o como las potentísimas ya y consagradas Luisa Ely o Fernanda Melchor, ¿no? Mujeres, cuántas mujeres además, ¿no? Qué gente tan absolutamente formidable, ¿no? Así que, y de Rosita, pues qué vamos a decir, o sea, además me encanta que haya estos dos libros. Bueno, el mío es más raro y más, pero el de Rosa, en cuanto a una relación España-México, me parece
estupenda porque el último libro de Rosa, como bien sabéis, Radicales Libres, pues hace un repaso tan literario, por otro lado, de la historia mexicana reciente, ¿no? Y no solo de la historia, sino del corazón, ¿no? De cómo se ha sentido, del sentimiento, esa mujer atrapada además entre dos desapariciones, entre una madre desaparecida, una hija desaparecida, ¿no? Y esa historia que se empieza a leer riendo y que se termina casi llorando cuando la terminas de leer. Un libro precioso que, por cierto, si no lo habéis leído, os lo recomiendo vivamente. Tiene uno de los mejores comienzos de novela que he leído jamás. Magnífico, sus Radicales Libres. Sí. Rosa. Bueno, y dijeron que no íbamos a hablar la una de la otra, ¿no? Pero somos desobedientes. Mi relación con la literatura de España en realidad data de un poquito más atrás. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, no me arrepiento. Eran buenos años, los años 80, y conocí la picaresca. Para mí ahí está el centro de lo que me interesa hacer. Por supuesto, con el Lazarillo y con el Buscón y con todas estas obras, entendí que se podía abarcar distintas clases sociales, pero sobre todo desde una perspectiva altamente crítica, con humor, que te permitía sobrevivir a todas esas desgracias. No lo sabía yo. Me di cuenta mucho tiempo después de que era un tono que nos era afín probablemente a la familia, no solamente a mí, ese tono. Después, claro, en los años más recientes a los que tú te has referido, Rosa, estaba la dictadura franquista, como dijiste, pero de pronto, por alguna razón azarosa, yo leí nada de Carmen Laforet, aunque es del 44, me gustó muchísimo, me impresionó muchísimo, aunque no tenía nada que ver con lo que se estaba escribiendo en América Latina. Me pareció muy poderosa la forma de abarcar la historia íntima, la historia privada, pero teniendo como un telón de fondo la otra historia, la historia grande, que esto es algo que siempre me ha gustado en las obras que más sigo. Luis Martín Santos me encantó, por supuesto, pero todos estos personajes yo sé que eran totalmente atípicos y que la literatura de entonces estaba escribiendo en América Latina. Y qué paradoja, porque no se enseñaba en la facultad, ¿no? En la facultad, justo lo que comprábamos en librerías era lo que no aprendíamos en las clases, porque tuvimos como profesores a dos grupos de exiliados magníficos. Por un lado tuvimos a los republicanos, y ellos nos enseñaron la poesía del 27, del 36, nos enseñaron a entrar a la literatura desde la poesía, y eso es algo que nunca voy a dejar de agradecer. Por el otro lado empezaron a llegar los exiliados sudamericanos. Esos fueron mis maestros, todos los maestros del exilio. Así que gracias a ellos, pero leyendo fuera de las clases a los autores del boom, fue que yo los conocí, porque no estaban en los programas. Los programas eran, como siempre sucede con la academia, altamente conservadores, iban 10 años, 20 años atrás en la historia. Conocer para mí a García Márquez, sí, ya sé que es un lugar común y yo formo parte de ese lugar común, fue lo más importante que me sucedió en los años de la postadolescencia. Conocerlo en persona también, por cierto, era un escritor sumamente generoso, ¿no? Voy a contar una pequeña anécdota que para mí es un tesoro. A lo mejor para ustedes no es nada, pero para mí significa mucho porque soy muy fetichista. Yo sí soy de las que atesoran las dedicatorias en los libros. En la Fundación Mexicana para las Letras, me acuerdo que nos leyó uno de sus últimos libros, Historia de mis putas tristes. Por cierto, el único que no me gusta, con un epígrafe de Caguábata. Y estábamos allí un grupo de escritores y nos dijo al final, quiero que me den su opinión, porque cuando uno es quien es, ya nadie le dice si lo que está escribiendo está bien o mal. Y es cierto lo que estaba diciendo, ¿no? Como habíamos coincidido en algunas comidas, en algunas reuniones, termina de leer y me dice, ¿y tú, Rosa, qué piensas? Y yo, pues me congelo ante Dios, obviamente. Y entonces le dije, yo lo único que le puedo decir, maestro, es que 100 años de soledad me cambió la vida. Y entonces, viéndome con una infinita piedad, me dijo, vieras que a mí también. Me pareció extraordinario. Entonces, claro, leer a Cortázar, leer, ya citaste desde luego a Rulfo, que sigue siendo el pilar y lo será siempre, pero también a Elena Garro, y me gusta mucho que la hayas mencionado, porque este realismo mágico es anterior
a Rulfo, y porque Elena Garro vuelve a tocar la historia grande, lo privado en el contexto de la historia grande. Y después en sus cuentos, La culpa es de los tlaxcaltecas, las relaciones complejas de pareja que atraviesan todas las épocas. Así que llega esta historia de convertir el mito en realidad cotidiana antes de que Fuentes la formalizara. Eso me interesa muchísimo. De Fuentes me gusta Aura y me va a seguir gustando Aura toda la vida. Y me gusta el Fuentes ensayista. Hablamos de Cervantes y el Quijote. Por supuesto que nos enseñó a entender qué era esto del territorio de la Mancha, pero a los autores, a sus lecturas llegué primero por los autores latinoamericanos, después de este largo periplo que ya les hice. Y después de la movida, claro que conocí autores que me encantaron, ¿no? Leer El jinete polaco de Muñoz Molina me hizo sentirme muy cerca, muy cercana a esta idea de que quizá se puede escribir la felicidad, quizá, en narrativa. Yo sé que en poesía, sí, hay poesía luminosa. Las ideas de Lulú, que probablemente es lo que más me gusta de Almudena, también me impresionó por la libertad con la que usaba el lenguaje. Y a Rosa Montero la conozco, ya sé que dijiste que no se valía maestro, pero pues ni modo, también soy un poco desobediente, la conozco toda, desde su primer libro, desde las crónicas del desamor, hasta llegar al más reciente, ¿no? Y me gusta muchísimo la libertad del desparpajo, el tono. Yo creo que si no tienes el tono, no tienes la novela. Para mí el tono es muy importante y a veces más importante que el tema, porque es el que te hace llegar a un punto de vista muy particular. Y me gusta esta exploración que hace ahora de la novela ensayo, que creo que se hace mucho en estas latitudes. En América Latina estamos en otros temas y es obvio que estemos en esos temas. Acá más en el tema de la remembranza, de la revisión histórica, de la nostalgia, todo lo que tiene que ver con la posguerra y desde luego siempre con el tema histórico presente. Y en América Latina, pues lo que nos apremia, ¿no? Hay novela que no hable de la violencia, aún siendo novelas que tocan el humor de manera muy cercana. La fantasía, desde luego, siempre, y no solo a través de la ciencia ficción, sino de las dos realidades que se funden, y las mujeres. No puedo dejar de lado que para mí ahora mi mundo literario, los he leído a muchos de los que están aquí y los he seguido con pasión. A Héctor me lo sé de memoria, me pueden hacer examen. A Cristina, desde luego, también, ¿no? A Santiago, etcétera. Pero me interesa mucho lo que están escribiendo ahora las mujeres, aquí y allá. Las sigo, las leo. Lina, me encanta lo que haces. Creo que es poderosísimo porque por fin llegamos a contar esa historia grande desde un punto de vista distinto, con un lenguaje distinto. No existía ese vocabulario. No se hablaba de terrorismo doméstico, esto es una novedad, ¿no? No se hablaba de todo esto que nos está ocurriendo y que es apremiante. Vivir en un cuerpo de mujer se vive de manera muy distinta. Realmente, todo lo que ocurre como, supongo que leído por el otro punto de vista, al principio como si ocurriera en Marte. Pues no, nos ocurre a nosotras. Y me interesa que aún teniendo estos temas en común, ninguna novela se parece. Y que empiezo a encontrar lazos que no existían, tan afines, con las autoras españolas. Por ejemplo, leer Sara Mesa, leer Un amor, me parece que está hablando de la violencia más atroz, pero de la forma más sutil, y me encanta, y la sigo, ¿no? Eso por ahora sería lo que yo diría. Pues yo voy a adelantar una pregunta que tenía para más adelante, porque ustedes han sacado el tema de las escritoras, pero me gustaría, si me lo permiten, hacer un apunte a sus respuestas, Sí. Porque es verdad que siempre pensamos en los autores, las autoras, y a lo mejor es culpa mía porque mi pregunta podía haberles llevado a eso, pero ya que yo nací en el Perú, que es como la periferia de la periferia, para mí, por ejemplo, si alguien me preguntara por lo que le debo a la literatura española y a la mexicana, yo hablaría de las editoriales. Yo no podría dejar de decir gracias al Fondo de Cultura Económica de México, gracias, pues no sé, a los libros de bolsillo de Alianza Editorial, Sí. y por supuesto hablaría de Losada y Sudamericana, Argentina,
porque el Perú nunca tuvo un músculo editorial importante. Ha habido editoriales que han hecho grandes esfuerzos, pero en realidad nosotros leíamos gracias a México, gracias a España, gracias a Argentina, ¿no? Zig-Zag en Chile fue también una gran aventura editorial. Y entonces yo no quería dejar de mencionar las editoriales, porque las editoriales cumplen una función muy importante. Pero ustedes han hablado de las escritoras y creo que merece la pena adelantar esta pregunta, que era la última. Hoy en día la hegemonía, el esplendor de las escritoras es extraordinario, y cuando Rosa mencionaba pues, a Valeria, Luiselia, a Fernanda Melchor, yo añadiría, por ejemplo, a Mónica Ojeda, y estamos hablando de escritoras nacidas en los años 80. Entonces, creo que podemos hacer una mirada hacia atrás y, por ejemplo, desde autoras de tu generación, Rosa, que tenían muchos problemas para, digamos, alcanzar un estatuto de visibilidad como el que hoy día disfrutan nuestras compañeras más jóvenes, las escritoras de mi generación. Jorge mencionaba la reunión que tuvimos en Sevilla, la única escritora fue Cristina. En el libro de Mac Hondo no había ninguna escritora. Hoy esto sería imperdonable. En el boom hacemos el esfuerzo de rescatar nombres y entonces mencionamos a Elena Garro, a Sara Gallardo. Es decir, en las generaciones más remotas esto era mucho más difícil. Ya en la nuestra, Rosa, era complicado. Sin embargo, las autoras de los 70, aquí está Selva, está Lina, en fin, han tenido una mayor fuerza, y yo siento que hay una suerte de beneficio, digamos, un efecto bienhechor de este auge ya de la última narrativa, y de pronto prácticamente todas las autoras de todas las generaciones anteriores han saltado a un primer plano. Y esto ya es una evidencia absolutamente irrefutable, y creo que de esto hemos salido ganando pues, prácticamente todos los lectores. No sé qué piensan al respecto, no sé si creen que he hecho una lectura demasiado simplista del asunto. Yo siento que ha habido un esfuerzo que comienza con generaciones anteriores, mencionabas a Carmen Laforet, pues de ahí hasta llegar a Mónica Ojeda, que prácticamente nace en el 88, pues ha habido un esfuerzo muy grande de todas estas generaciones, y ahora pues pienso que ese esplendor es una tarea de todas, y lo están disfrutando. Yo espero que sientan ese disfrute, o me estoy equivocando. No lo sé. No, has abierto un melón enorme. Bueno, y tú también, ¿no? El de mujeres, hombres, literatura y tal. Que podemos estar hablando a lo mejor el resto de la mañana, quiero decir. Primero quería, hablando de esto, además, me lo ha recordado, quería añadir una influencia para mí de la literatura mexicana que ha sido importantísima, y que es Elena Poniatowska, que me la he saltado, pero que ha sido importantísima para mí, además en su doble vertiente, la parte periodística, cómo ha hecho alta literatura, ¿no? De ese género también y tal. Me encanta, y literatura y narración pura y tal. Quería subsanar esa falta. Estás diciendo, yendo a tu palabra, lo que pasa es que, claro, una cosa es que las mujeres han existido siempre en todos los territorios, en el territorio de la literatura, de las ciencias, de todos los territorios que se puedan pensar de la vida social, y en todas las épocas y en todos los países, y lo que pasa es que luego no han sido recogidas por los anales, no se les ha dado suficiente lugar, no han sido incluidas en la historia, no, en fin. Entonces, efectivamente, el boom siempre ha sido contado solo con hombres, todas las mujeres que estaban escribiendo en la época no estaban incluidas, y así sucesivamente, ¿no? En todo. Ahora hay un movimiento no de rescate de esas mujeres, sino de algo mucho más profundo, de normalización del legado histórico, porque lo que consideramos que es la historia en la que nos han educado es una pantomima de historia, es una historia mutilada, es una historia completamente manchada, y hablo de historia, el recuerdo de todo nuestro pasado, y lo que se está intentando hacer es una historia profesional de verdad que incluya esa media parte de la población que ha sido borrada.
de los anales, punto. Pasa lo mismo en la literatura. No hay un esplendor ahora tampoco de la literatura de las mujeres. Sigue habiendo sexismo, las cosas han cambiado muchísimo, pero sigue habiendo sexismo. Y primero, el sexismo, estoy con la garganta fatal, el sexismo también forma parte de nuestra cabeza, de la cabeza de las mujeres. Que eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. El machismo es una ideología en la que nos educan a todos y a todas, evidentemente, y también lo tenemos nosotras. Afortunadamente se están haciendo últimamente un montón de experimentos que lo demuestran, porque hasta que no cambiemos también nosotras la cabeza, esto no va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, un experimento que se han hecho en varios países, también en España, en atención médica primaria, ante los mismos síntomas, a los hombres les mandan más pruebas diagnósticas y a nosotras nos mandan ansiolíticos. La palabra del hombre sigue siendo la ley y nosotras somos unas locas. Pero es que el punto a destacar es que esto pasa también en España. Se ha hecho en otras partes, en Alemania, en Estados Unidos. En España, por ejemplo, las mujeres tardamos un 13,5% más de tiempo en llegar al especialista, justamente por esto, porque nos forran de ansiolíticos, ¿no? Pero el punto esencial es que el 70% de los médicos de atención médica primaria en España son mujeres. O sea, que son ellas también las que nos forran de ansiolíticos. Y eso se pasa absolutamente a todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres seguimos sin estar, aquí tampoco, desde luego, en las antologías como deberíamos, en los resúmenes de final de año como deberíamos? Se nos hacen muchas menos reseñas que a los hombres. Se nos hacen menos reseñas que a los hombres. Luego, ¿por qué la mayoría de los críticos, sobre todo de los medios más importantes, son hombres? Cuando en los últimos 40 o 50 años, estoy hablando de España, los últimos 40 o 50 años, los licenciados de filología y demás, ¿no? Son mujeres al 80%. ¿Por qué siguen siendo hombres, no? El premio de la crítica. El premio de la crítica en España se lleva entregando 65 años. Solo se le ha dado a 5 mujeres. Es ridículo. Es ridículo. Entonces, esto sigue pasando. De todas maneras, es verdad que se ha avanzado mucho, pero sigue pasando, sigue pasando. E insisto que a nosotras también tenemos que hacernos un análisis de cómo resulta que la palabra del hombre, por lo tanto, las novelas del hombre nos parecen en general a todos de más empaque, de más altura. Ganan muchos más premios, todo eso, ¿no? Por otro lado, disiento un poco de lo que dice Rosa, en el sentido de que yo creo que escribir una novela, escribir literatura. Tú escribes una novela con todo lo que eres, evidentemente, absolutamente con todo, con tu inconsciente. Y tu inconsciente está formado por tu lengua, tus lecturas, tus miedos, tu salud física, el hecho de que seas alto o bajo, de que seas guapo o feo, de que tengas hermanos o no tengas hermanos, de que seas mujer o hombre. Pero eso es un ingrediente más en 100.000. Cuando ese ingrediente es radical, obviamente tu mirada del mundo es radicalmente distinta. Quiero decir que una mujer afgana bajo los talibanes va a ver el mundo completamente distinto a un hombre, entre otras cosas porque no la dejan salir sola a la calle de entrada, ¿no? Pero en nuestro mundo occidental, tal, industrializado y esto, esa distancia se ha reducido tanto que realmente yo creo que es prácticamente imposible objetivar una literatura de mujer y una literatura de hombre. Creo que, por ejemplo, hoy mismo hay más diferencia en la mirada del mundo entre un autor o autora nacido y crecido en un pueblo pequeño y un autor o autora nacido en una ciudad, es decir, entre una visión rural del mundo y una visión urbana, que entre un hombre o una mujer en general. Yo creo que puedo tener más que ver con la literatura escrita por un hombre de mi edad, urbano, pues de europeo, yo qué sé, que entre mi literatura y la literatura de una mujer que se murió, de una negra que vivió el apartheid y que en Sudáfrica y que tiene, pues ahora que ya se habría muerto, ¿no? Que hubiera tenido ahora si viviera 100 años. Seguro que tiene más que ver con la del hombre, ¿no? Entonces, hay pocas cosas, y voy a dejar esta soflama en un momento, solo añado 2 cositas más, 3 cosas más. En esa visión sesgada que tenemos todos de la realidad sexista, esa visión manchada, una de las cosas que más me desespera es esto, que lo repito siempre, ¿no?
que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por mujeres, todo el mundo piensa que está escribiendo de mujeres. Y cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, todo el mundo piensa que está escribiendo del género humano. Y yo no tengo ningún interés en escribir de mujeres, ninguno. Quiero escribir del género humano, pero es que la mitad del género humano, más uno, el 51% somos mujeres, ¿no? Entonces yo creo que ese género humano que compartimos todos, escribir una novela es un viaje al otro. Cuando yo escribo personajes masculinos, tengo varios protagonistas masculinos absolutos, aunque la mayoría son mujeres de mis protagonistas, ¿no? Pero cuando haces un viaje al otro, que es eso, que es una novela, ¿no? Al otro personaje, a mí no me es más difícil hacerlo a un hombre, por ejemplo, que a una mujer. A veces hay personajes femeninos que he hecho que son tan ajenos a mí que el viaje ha sido muy difícil, y personajes masculinos que no. Entonces, realmente yo creo que la parte básica de la humanidad la tenemos absolutamente igual, y de hecho por eso nosotras, además las mujeres, estamos acostumbradas, ¿no?, a identificarnos con personajes masculinos porque hemos leído las literaturas, y ahora ya muchos hombres se están identificando al 100% con personajes femeninos, y quizás solamente quedan unas pequeñas regiones que las mujeres como escritoras tenemos que sacar de nuestra experiencia, que todavía no han sido pasadas literariamente, míticamente al patrimonio común. Entonces, ¿esas qué serían? Pues, por ejemplo, la maternidad. Tenemos, y estamos en ello, creo que las escritoras estamos en ello, porque la maternidad todavía está demasiado definida por la palabra del hombre. Esto es así. Y nosotras nos estamos todavía intentando adaptar más al deber ser de la maternidad construido por el patriarcado, que a las muchas maneras de ser madre o de no ser madre, que podemos sentir las mujeres. Y creo que eso lo estamos construyendo. Creo que eso, y es uno de nuestros deberes. Ese es uno de los espacios que efectivamente es propio. O, por ejemplo, los prototipos ideales de los hombres, ¿no? Los hombres han construido a lo largo de la historia montones de prototipos de mujeres, ¿no? La mujer fatal, la mujer, la niña tonta, por así decirlo, la rubia tonta, ¿no? Bueno, pues nosotras tenemos que empezar a construir nuestros prototipos también imaginarios, míticos de los hombres, ¿no? Los prototipos que han creado los hombres de las mujeres en la literatura han sido tan poderosos que muchas mujeres intentan más adaptar esos prototipos que a buscar quiénes son. Y no es tan mal, no reniego de esos prototipos, esos existen dentro de la cabeza del hombre, perfecto. Ahora, ¿cuáles son los que tenemos nosotros de los hombres? ¿Qué panoplia? También lo estamos construyendo. Y por último, siempre digo que nos queda también hacer una serie de mitos suficientemente poderosos de la menstruación, ¿no? Porque imaginaos qué cosa increíble, la menstruación, la regla, que nadie habla de eso, ¿no? Sin embargo, es una sangre que escandalosa, sangre, que además vamos manchándolos, o sea, no hay mujer que no haya manchado algún asiento, o sea, escandalosa sangre que se ve, de la que nadie habla. Bueno, entonces, y qué poderosa símbolo, ¿no? Esa sangre mensual, que además es el principio de la vida y por lo tanto que también es una cuenta de la muerte, ¿no? Siempre he dicho que si los hombres menstruaran, la literatura estaría llena de metáforas de la sangre, que no está. También tenemos que hacerlo. Fuera de eso, y ya termino. Y cuando hagamos, que lo estamos construyendo todos esa construcción de mitos que lo convierte en patrimonio común, los hombres también podrán saber lo que es eso y utilizarlo de la misma manera que yo, que no sé para nada lo que es el mar, que me mareo hasta en el Vaporetto de Venecia, que me da miedo el mar, pero tengo la conciencia clara de lo que es el mito del mar porque he leído a todos los escritores marinos. Fíjate que mi mamá dice, si el hombre se quedara embarazado, el aborto sería un sacramento. Claro, Sí, qué claro. bueno. Sí, Tal cual, una tal cual. importante feminista. Totalmente. Claro. Rosa, por favor. Sí. Bueno, han salido tantos temas ahora, ¿no? Sí, una escritora muy conocida dijo que cuando una mujer escritora muere, muere dos veces. La muerte física, pero también la muerte histórica. Es cierto que hay un momento ahora de empuje y de voluntad de vindicar.
Yo sí estoy segura de que hay una voluntad de vindicar. Aquí estás tú, Iwasaki, y ahí está Jorge, que son lectores distintos, que son un prototipo de lector que se ocupa también de las autoras, porque cuando las ve como autoras literarias, lo que ve es literatura, no ve que está escrito por hombre o por mujer un libro, sino que hay literatura y hay algo interesante que descubrir. Entonces, de hecho, él, estando en la universidad, comenzó con este importantísimo proyecto que se llama Vindictas, en música, en literatura, en pintura, y hay que hacerlo, hay que tener esa mirada oblicua por fuerza, si no, no se puede, dices tú, normalizar. Yo no sé si esto va a llegar un momento en que sea normal, pero simplemente hacer patente que ahí están y visibilizarlas. No había tantas escritoras como hay ahora por razones históricas, sociológicas, económicas, de educación, etcétera. Pero hoy día hay mucho más lectoras que lectores, eso lo sabe cualquiera. Y en las universidades, en las clases de literatura, donde tengo cierta experiencia, muchísimas más alumnas estudiando literatura y filosofía que hombres, por lo tanto interesadas en leer no solamente autoras, sino también autores, porque como bien dijiste, Rosa, nosotras estamos muy acostumbradas a digamos, este fenómeno travestista que consiste en leer siendo mujeres, ¿no? Cuando yo leí El Quijote, pues yo era el Quijote, yo no era la posadera, ¿verdad? O cuando yo leí Metamorfosis, pues yo no era una de las hermanas insidiosas, yo era Gregor Samsa y soy Gregor Samsa. Entonces, para mí el travestismo es una cosa natural que nació con el proceso de la lectura. No estoy segura de que sea igual para los hombres. Tú hablas de que ya empieza a ser cada vez más normal. Yo podría hacer ahorita una encuesta y preguntar cuál es el personaje favorito de los lectores que están aquí, escrito por una mujer que sea mujer. Y no se vale decir Madame Bovary porque lo escribió un hombre. Es dificilísimo, no lo encuentran y no saben cómo definirlo porque todavía no ha llegado ese momento. Me parece que estamos en el camino, pero que falta mucho todavía por definir y que tiene que ver con estas razones históricas a las que me he referido. En los años 80 empezaron a visibilizarse muchas autoras gracias al mercado, básicamente al trabajo de las grandes editoriales que encontraron que era una literatura muy rentable y alguna muy buena, no toda, porque también hacer tabula rasa es injusto. Decir mujer, pues no es decir nada. No es lo mismo ser mujer habiendo nacido en Oslo que ser la niña de Guerrero a la que van a vender, ¿no? Por ejemplo, o la niña de la calle en la Ciudad de México. Así que decir mujer no es decir prácticamente nada. Pero en los años 80 se encontró que era rentable esta beta de algunas novelas escritas por algunas autoras. Sin embargo, se las tildó de light, era literatura light. Tú mencionaste a Ángeles Mastretta, Arráncame la vida, que es un novelón y que además comprende toda esta historia de Maximino, Ávila Camacho y de Puebla y del poder y las altas clases sociales y que fluye extraordinariamente y sin embargo sigue siendo considerada como literatura light porque así se tildó en los 80. Es rarísimo que no se haya hecho esa vindicación y se las vuelva a leer. Las que quedaron en cierto cajón, como Elena Garro, bueno, la novela La Amortajada, en fin, tantas, Inés Arredondo, van a quedar en ese cajón, pero van a ser poco leídas, a menos de que nosotras, generalmente nosotras, hagamos ese trabajo de visibilización y de vindicación, ¿no? Y pongamos a los autores y autoras más jóvenes a leerlos. Después, ahora ya es peligroso que cuando una gran autora publique un libro se la tilde tan fácilmente de light. Hay que trabajar con cuidado. Pero hay que trabajar con cuidado sobre todo porque creo que nosotras decidimos un día que no nos importaba la crítica de los hombres. Habíamos vivido tanto tiempo esperando que papá nos dijera, muy bien chiquita, lo estás haciendo no tan mal. Tanto tiempo. Y yo recuerdo las primeras críticas que te hicieron en El Viejo Topo, que me parecían tan injustas, tan terribles, para que veas que te he leído desde el origen. Y hasta cómo ahora críticas. te leen, y cómo te leen El los Viejo hombres. Topo. Sí, pero lo que había que hacer no era buscar esa aprobación, era decir, a mí qué me importa. Esto es lo mejor que yo puedo hacer y esto es como yo quiero escribir, así es como quiero escribir. Sí le debemos mucho a las grandes editoriales, pero las grandes editoriales han mutado también, se han ido transformando y eso es importante. Y las pequeñas editoriales han hecho un trabajazo, ayudadas muchas veces también por los gestores y las gestoras de cultura que hemos decidido poner un ojo ahí y apostar por la literatura que no pasa por el mercado, de hombres o de mujeres, ¿no? Y las grandes editoriales también han abierto, se han expandido un poco
han considerado ese territorio narrado por mujeres, escrito por mujeres, desde luego por razones de mercado, finalmente son negocios, pero el hecho es que esto ha cambiado, que ha mutado y que ha convertido entonces la forma de recibir la literatura y la forma de escribir la literatura muchísimo, muchísimo. Estos temas a los que te has referido son importantes, Rosa, las maternidades, los feminismos, desde luego, pero no son los únicos que nos atañen a las mujeres, desde luego que no. También las nuevas masculinidades, proponer otras formas de escritura del otro lado, porque no es que hayan estado mal, es que todos funcionamos a partir de imaginarios, es natural, eso es lo que heredamos, eso es la tradición. No podemos más que escribir con la tradición, pero si queremos, y también allí hay un acto de voluntad que algunas no tienen y no tienen por qué tener, y algunos tampoco. Si queremos podemos escribir contra el canon, contra la tradición también. Miren, yo dije que tenía 6 preguntas, pero nos quedan 10 minutos y solo he formulado 2 y me parecería un error de mi parte no darles la palabra a ustedes, porque aunque yo tengo por ahí 4 preguntas, me parece más interesante estos 10 minutos últimos. Si alguien del público tiene alguna pregunta que puedan responder, Rosa Montero o Rosa Beltrán, yo lo preferiría. Seguro que será mejor que las mías. Si no, miren que suelto la mía. Que esto... Bueno, pero antes de que la sueltes, yo quiero decir algo de Tiguas aquí, porque no te mencioné entre los primeros autores que eran importantes también. Sí, a mí me gusta la literatura híbrida y me gusta mucho el juego con el lenguaje, atravesar las épocas a través del lenguaje, traer al presente formas de pensamiento, vocablos, de enunciación, que nos siguen diciendo. Lo que pasa es que no los tenemos tan presentes porque están en el inconsciente y eso es lo que hace tu escritura. Y otra cosa que te quiero reconocer es que tú sí fuiste de esos autores que se ocuparon de analizar qué estaban escribiendo las mujeres. Las mujeres nacidas en los 60, ¿no? y las que publicaron en los 90 y en los 2000 y tal. Y esto es algo de reconocer, porque también tu mirada nos da una mirada, nos devuelve, digamos, una caja de resonancia que va a ser distinta que la que normalmente tenemos. Eso está muy bien, lo quiero reconocer. Mil gracias, pero voy a hacer mi pregunta. Haz tu pregunta. Miren, hay 2 temas que han salido en vuestros últimos libros. Por ejemplo, ambas se han ocupado de la ciencia. Rosa Montero en El peligro de estar cuerda, tú en El cuerpo expuesto. Pero también me interesaba el tema de la huida, porque en La buena suerte, Rosa Montero se ocupa del tema de la huida y tú en Radicales libres. Y la huida tiene mala prensa. Hay gente que piensa que huir es de cobardes y sin embargo yo leí un ensayo maravilloso de Antonio Pau que se llama Manual de Escapología, donde lo que dice es lo contrario, uno huye para ser feliz, ¿no? Entonces, he mezclado 2 preguntas en una. Me gustaría que, por lo menos, si no hay una pregunta más del público, una reflexión sobre la ciencia y la huida. Si quieren las 2, si quieren una de ellas. Que hable ella, que yo antes me he soltado un rollo muy largo. Por cierto, estupendo, ¿eh? Muy de acuerdo con tu reciente intervención. Con todo. Okay, muchas gracias. Bueno, es que la huida sí tiene mala prensa, como dices tú, y a veces se la asocia con el abandono, ¿no? Con soltar, con dejar, con vencerse. Pero como contraposición a la huida estaría el estar presente, no necesariamente en lo que importa. Eso también tiene que ver con el orden, con el logos, con una idea de obligatoriedad. Salirse de la caja, pensar de otra manera, que podría ser considerada como una forma de huida, es también una forma de buscar otro territorio, me parece a mí, que es en el que yo creo. En el caso concreto de Radicales Libres, que para mi sorpresa ha tenido una recepción fabulosa, y ahora fue publicada aquí y tal, parece que comparto mucho más con lectoras y lectores de lo que yo creía, y ahora hablando contigo también sobre tu propia madre. No es que huyeran, simplemente es que a partir de cierta generación y con la aparición de la píldora, por ejemplo, las mujeres pudieron decidir una vida que no tenía que ver nada más con la crianza, ¿no? Sino que podían tener una vida social y una vida profesional y una vida como activistas y tal. Y claro, desde el punto de vista de la norma, eso sería la huida o el abandono,
¿Cómo? Si la madre tiene que ser la madre que aparece en las películas del cine de oro mexicano de los años 40, la madrecita abnegada. Pero es que eso es una construcción, nunca existió. Más bien, esta otra, la que se supone que huye, es la norma, la que busca una vida, la que tiene una vida, y la que hizo de nosotras, esta generación, lo que somos, sin duda, probablemente, ¿no? Te dejo la de la ciencia. Bueno, pues no sé, a mí la ciencia siempre me ha gustado muchísimo, soy de lo que se llama de letras y es una cosa que nunca he entendido, que en España al menos y creo que en la mayor parte del mundo, pues a una edad tempranísima, como 13 o 14 años, te obligan a escoger entre mutilarte de todo un lado del conocimiento de la vida o del otro, ¿no? Como yo escribía desde pequeña, escogí letras, pero siempre me había gustado la ciencia y siempre he leído mucha divulgación científica desde esa sensación de mutilación, porque como no tengo la base, sobre todo en matemática, porque ya no la sigues, pues no la sigues desarrollando ni aprendiendo, pues entonces te quedas a licorta, ¿no? Pero para mí hay un continuo en la comprensión del mundo y no puedo entender que ese continuo no pase desde lo que llamamos humanidades hasta lo que llamamos ciencia. Aquí estamos varios, me parece, que tenemos esa idea porque en nuestras obras se mezcla mucho también lo científico, ¿no? Entonces, para mí es que es una evidencia de tal calibre que es que me parece hasta... Es como decir, no sé... 2 y 2 son 4, quiero decir, es como una obviedad. Y por fortuna parece ser que en los últimos tiempos hay cada vez más gente en la sociedad que opina lo mismo y hay un movimiento más convergente, ¿no? De la ciencia y vuelvo a repetir, y las letras que insisto que para mí es una distorsión completamente forzada de la realidad. Veo que además te has tatuado una fórmula científica. Bueno, es la de la relatividad. Claro, entonces ya la ciencia la llevas. Bueno, ya pero arriba, delante. no, pero arriba pones apere aude, que es la frase de Kant, bueno, de Horacio, utilizada por Kant, que ya sabéis que dice atrévete a saber, ¿no? Maravillosa. Sí, o sea que para mí esto es un compendio de esto que estoy diciendo. De todo lo que está diciendo. Qué maravilla. Claro. Pero fíjate, en el Perú nos hacían estudiar matemáticas en la universidad, haciendo de historia y filosofía. Qué bueno. Estuve a punto de pasarme a estudiar un oficio, porque soy un discapacitado numérico y un minusválido pues porque has encontrado matemático. Mal profesor, te lo aseguro, o sea, de verdad, porque es que... Las matemáticas, que yo no sé nada, por desgracia, porque además es donde realmente la falta de una enseñanza arreglada hay más agujero, ¿verdad? Pero las matemáticas son el lenguaje del mundo, eso te lo puedo asegurar. Pero fíjate, Rosa, ya, esto es un extra, esto es un bonus track de la conversación, pero los que nos dedicamos a las humanidades, en cierta forma... nunca hemos defendido nuestros conocimientos como los defienden los profesores de ciencias. Es decir, nosotros decimos, ¿cómo vamos a obligar a los chicos a leer? Nadie puede obligarlos a nada. A mí me obligaron a sumar exponentes, a simplificar radicales, a resolver... Cuando en clase de lengua también te obligarían algo. Yo hacía latín y me obligaban a aprenderme las declinaciones. Pero lo que en hay clase hoy, te obligan. Pero hoy en día esa obligación es estrictamente científica. Pero miren, en cualquier caso... El tema de la ciencia nos permite introducir la mesa que viene a continuación, porque vamos a hablar de literatura y pospandemia con invitadas, invitados maravillosos, y yo lo que quiero es darle las gracias. Yo quiero añadir un bocadillo, nada más un bocadillo, ¿no? Perfecto. La ciencia se refuta cada cierto número de años, se invalida la teoría anterior, lo cual quiere decir que está hecha de historias finalmente, que está hecha de narrativas. Habitamos narrativas, solo que son distintas maneras de entrar. Y por último, lo de la huida. Uno de los grandes temas de este momento es la migración, las migraciones en todo el mundo. Eso no es huir, eso es buscar la vida, ¿no? En todos lados. Y hablo también, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, hablo por mi país, hablo por México. Cuando yo era joven, mucho más joven, y alguien decía que se iba por un cierto número de años fuera del país, los tíos y los abuelos decían, ¿y qué se te perdió por allá? Era muy común decir eso en México porque se vivía bien. Nadie en su sano juicio le diría ahora a un joven que se va de México y que se te perdió por allá o que vas a buscar, ¿no? Ese es uno de los grandes temas de este momento y creo que lo que hay que hacer es reformular el significado de la huida. Pues muchas gracias, Y esa Rosa. frase es tu libro. Ese cambio de frase es de Radicales Libros.
Pues despedimos a ambas Rosas con un aplauso. Muchas gracias. Gracias. ¿En cuántos minutos? 5 minutos de intermedio. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Bueno.